Buenas tardes, este es el tercer video de la clase de hoy de Garantías Fundamentales y Derechos Humanos, impartida a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Continuamos viendo cuáles son los diversos sujetos de la relación jurídica constitucional respecto a las garantías individuales. Bueno, habíamos visto en el video inmediato anterior el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo va a ser el gobernado y el sujeto pasivo va a ser la autoridad. Bueno, ¿cómo se clasifican las garantías individuales? Vamos a retomar el aspecto que ya vimos. Existen tres clasificaciones, que la tradicional, la técnica y la moderna. Pero es necesario hacer la aclaración pendiente que las garantías no se dan en impunidad, o sea, puras, pues en donde existe igualdad aparece la libertad, luego la propiedad para que no falte la seguridad jurídica. En conclusión, por ejemplo, la igualdad sin libertad, sin propiedad, sin la debida seguridad jurídica y viceversa, no serviría de nada. ¿Cuáles son los principios que rigen a las garantías individuales? Tenemos primero el principio de la supremacía constitucional. Forman parte de la Constitución estas garantías y todas las autoridades, cuando desplieguen su facultad de imperio, las deben de respetar. Es un principio que se reglamenta en el artículo 133 de la Carta Magna, ordenamiento supremo que se encuentra en la cima del sistema jurídico mexicano. Otro principio que se llama el de rigidez o de la reformabilidad. Aquí vamos a hacer un paréntesis para que me entiendan este principio. La Constitución, sobre todo la nuestra, para poderla reformar, hay que seguir lo que es un procedimiento especial, porque nuestra Constitución son de las consideradas como rígidas. Muchos piensan rígido algo que no se puede mover. No, rígido que necesita un procedimiento especial para poderla reformar, lo cual quiere decir que se requieren mayores requisitos para reformarlas, modificarlas, que para reglamentarlas. Para reformarla o modificarla, habrá que contarse con la actuación del Poder Constituyente Permanente de la Constitución, que encuentra su asiento en el artículo 135 de la Constitución General de la República. Sabemos que se requiere la intervención de 3 órganos legislativos. Este órgano tiene rango extraordinario de supremacía, dada su máxima jerarquía representativa. Es decir, cada una de las cámaras federales debe aprobar, mediante las reformas o adiciones de la Carta Magna, a través de una votación de las 2/3 partes de los individuos presentes, y habrán además de ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. O sea, aparte de las 2/3 partes de los presentes en las cámaras, la mayoría de los estados deben de aprobar a través de sus legislaturas, llamados, como están acá, que decía, Congreso. Es Congreso, es una legislatura. Congreso de la Unión, sí, porque son 2 cámaras, es bicameral. Senadores, diputados. Aquí solo es una Cámara de Diputados, es una legislatura, y así lo señala el código. Hay otro principio también básico, que es el de la inviolabilidad de las garantías, el cual tiene su apoyo en el artículo 136 de la propia Carta Magna, cuyo texto se pronuncia: porque esta Constitución no perderá fuerza y vigor, aun cuando por algunas rebeliones se interrumpa su observancia. En caso de que ello ocurriera, cuando recobre su vigor, quienes hayan atentado contra ella serán castigados con base en la misma. Tenemos también otro principio, que es el principio de la reglamentación.
Este principio atiende que si bien el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y el de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pueden reglamentar o ampliar las garantías, pero no así para restringirlas. Tienen facultad de que las pueden ampliar en sus respectivas legislaciones, pero no las pueden restringir. En algunas legislaciones nacionales se llaman garantías individuales o garantías constitucionales a los derechos constitucionales o derechos fundamentales, es decir, que son los derechos básicos mínimos consagrados en la Constitución de una nación determinada. Bueno, estos derechos se consideran esenciales para el sistema político y se vinculan con la dignidad humana, es decir, le son naturales a cualquier ciudadano sin importar su condición, su identidad o cultura. Por esta razón, gozan de un estatus especial entre las leyes que constituyen el ordenamiento jurídico. La protección de estas garantías varía dependiendo del marco jurídico que examinemos. En tanto, derechos de primera generación siempre gozan de un estatus privilegiado por encima del resto de los derechos políticos, sociales, comerciales o de cualquier otra índole. Los procedimientos y mecanismos para ello se encuentran ordinariamente descritos en la Constitución de cada país y son materia exclusiva de atención del Estado. Y solamente él está facultado en condiciones de consideración muy especial para suspenderlas temporalmente. No deben confundirse con los derechos humanos universales. Esa es una aclaración que se hace. Ya vimos cuáles son las características individuales. Aquí les puse, hay otras características también, que son unilaterales. El Estado los ejerce sin distinción y por cuenta propia. Son irrenunciables, en ningún caso un ciudadano puede despojarse de ellos. Son intransferibles. Las garantías atañen a cada uno de los individuos en específico de la República y a él únicamente. Son perdurables, jamás caducan, ni prescriben, salvo en casos que contemple la propia Constitución. Son soberanos, obedecen a la Constitución política de una nación determinada y se ajustan a las normas que rigen su territorio. Ya vimos cuál es la clasificación de las garantías individuales. Tenemos las de igualdad, las de libertad, las de propiedad y las de seguridad jurídica. Y vamos a ver unos ejemplos de garantías individuales. Y tomando en cuenta, vamos a ver aquí lo que pude contactar en un libro de la Constitución de España. El derecho a la vida, o sea, incluyendo la abolición de la pena de muerte. Derecho a la integridad física y moral, por lo que se prohíben las torturas, penas o tratos inhumanos. Derecho a la libertad de creencias, de modo que cualquiera puede profesar credos o sus ideologías según sea su interés, y el Estado se declara a sí mismo aconfesional, esto es, sin religión oficial. Vean ustedes, creo que ustedes habrán leído en Historia de México la cuestión que hubo de la guerra cristera, cuando el clero estuvo prácticamente en guerra contra el gobierno. Estamos hablando en la época de Plutarco Elías Calles. Estaba prohibido incluso asistir a los templos, se ordenó cerrarlos y hubo un levantamiento armado en defensa de Cristo Rey, por eso le llamaban los cristeros. Y no obstante, el gobierno, cuando rompió con Roma, en ese momento creó su propia iglesia. Era la religión la apostólica, católica apostólica mexicana, no romana. Y nombró a su primer papa, por así decirlo,
para que ahí en el templo hay un templo muy conocido en México, que se llama el templo de la Virgen de la Soledad. Ahí fue, vamos a poner el primer templo donde estaba el asiento del mero mero de la religión católica, pero ya como una escisión de la católica. Lógicamente que no le pareció para nada al Vaticano, estaba la rebelión, estaban fusilando cristeros, hasta que, pues, ya ven qué fue lo que pasó. En sí llegó a haber su arreglo, vamos a decir, con los cristeros, para el efecto de que ya se acabara esa guerra, pero cuando Calles ya iba de salida, Obregón se estaba religiendo. Y ya la casualidad de que el asesino de Obregón era un fanático religioso, León Toral. Y lo más sorprendente del caso, que tenía una pistola creo que de 6 o 8 tiros, y cuando le hicieron la autopsia de Obregón tenía más de 3 tiros. ¿De dónde salieron los tiros? Y de diferentes calibres, no de la misma pistola, que haya vuelto a cargar y a disparar, ¿no? Por eso ven ustedes que esa cuestión de estar pleito religioso, pues bueno, hubo el primero, la cuestión de las leyes de reforma y la constitución de 57. Después, y lo que pasa, pues, otro aspecto relevante fue la época de Venustiano Carranza. En el caso, por ejemplo, del ejército constitucionalista, Alvarado, cuando entró, por ejemplo, a Yucatán, pues ahí, incluso está la Catedral de Mérida, donde el altar amarraba sus caballos, y es cuando empezaron a quemar imágenes de arte sacro, y todo por la cuestión de que eran dioses socialistas. ¿Cuándo vuelve a haber otro? Pues ya ven ustedes después de ese 1914, 1915, un poco más de 10 años después, la guerra cristera, y la muerte de Álvaro Obregón. Y fíjense, no solo el fanático religioso que lo mató, decía que la autora intelectual del magnicidio era una religiosa, la madre Conchita Acevedo era Acevedo Concepción Acevedo Yata, no todo eso, se puede dar más. Y a Toral lo fusilaron y a la madre la mandaron a prisión. Pero bueno, ahí fue donde fue calmándose el asunto relacionado con ya después, pues lógicamente Obregón no pudo tomar posesión porque lo mataron antes, ya era presidente electo, pero no pudo tomar posesión. Y bueno, y ahí empiezan cuando vieron 3 presidentes, un interino, el mismo Pontes Gil, vienen las elecciones, las gana el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que no pudo, pues, aguantar la presión de que quien mandaba era el jefe máximo de la revolución, que era Pérez Calles, y renunció. Incluso hubo un atentado que le dieron un balazo en la cara, y él tenía, pues, le quedó como resultado de eso que se babiara, y por eso le pusieron hasta cruelmente el apodo del nopalí, que se babiaba. El ingeniero renunció y nombraron a otro que fue don Abelardo N. Rodríguez para terminar ese sexenio. Iba a ser el primer sexenio post-revolucionario. La revolución terminó en 1920, cuando matan a Carranza y llega al poder Álvaro Obregón. Bueno, pues vamos a continuar. Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial, lo cual garantiza que en todo caso el individuo será sometido a un proceso judicial con garantías, con derecho a un juez ordinario, a la defensa y asistencia del letrado, a conocer las acusaciones en contra y a no declarar contra sí mismo, y a la presunción de inocencia, entre otras cosas. Bueno, las garantías individuales en México. Las garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya les dije en el video anterior,
se encuentra en su parte dogmática, donde se hallan los principios innegables y fundamentales del Estado de Derecho. Este apartado comprende los primeros 29 artículos de la Constitución. No pueden suspenderse excepto en los casos contemplados tanto del artículo primero como al artículo 29 de la misma. En su síntesis que tienen de esta semana, jóvenes, también tienen lo que son los fundamentos filosóficos de cómo surge y evoluciona el fenómeno constitucional. Tienen también en esta síntesis los conceptos de libertad y persona humana, así también la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Francia, como es conocido, atravesaba en aquella época por una situación crítica en lo económico y lo financiero. Asimismo, la monarquía había acentuado su carácter absolutista y prescindido de la participación de sus súbditos. La última reunión de los Estados Generales, en una asamblea de representación de Estado de origen medieval y común en todos los pueblos que se les conocía como pueblos puruleos, en Francia se integraba con tres cuerpos o estados, era la nobleza, el alto clero y la burguesía y los hombres libres. Burguesía u hombres libres. Se remonta esto a 1614. Ante estas circunstancias, el rey Luis XVI, con ánimos reformistas, aprobó un proyecto elaborado por un ministro de Finanzas de nombre Necker en el Consejo de Diciembre de 1778. Pero ya vieron ustedes que no duró mucho, porque pues vino la Revolución Francesa, decapitaron al rey, se estableció esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1789. Y ahí tiene sus antecedentes y cómo es que nació dicha declaración. Por lo tanto, les informo, para concluir la clase, son 22 páginas la síntesis, no es mucho comparado con los siguientes, sí, es bastante. Tienen su actividad también para entregarla el miércoles, ya abrió desde hoy a las 11 que empezó la clase, y cierra el miércoles a las 23:59. Su actividad es un cuestionario de 10 preguntas relacionadas con los temas que estamos tratando en clase, que están relacionados con tienen, si quieren ahondar en esta cuestión, que es muy importante, porque en el futuro van a ver derecho de amparo dentro de su carrera. El juicio de amparo 1, juicio de amparo 2, pues de que se empiecen a empapar de la Constitución, qué dice cada uno de estos artículos. Porque conociendo, como les dije al principio de la clase, conociendo cuáles son esas garantías constitucionales, se pueden defender mejor. Si no saben qué es, pues ya vieron ustedes en algunos videos que suben TikTok y todo, de que alguna persona les para clase y quieren ya, a ver, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está por qué me paró usted? Y que empiezan a querer, pues, digo, estar experimentando con la cuestión de los derechos humanos, de que sí, efectivamente, si no hay ningún motivo para que te pare el tránsito, no te tiene que parar. Pongan ustedes que si les hace falta una placa o si el carro tiene las características del carro, tiene un reporte de robo, por cuestiones así sí, pero únicamente esos detalles que son intereses legales que están detectando que si vehículos robados, que si armas, etcétera, etcétera, pero al final la gente se empieza a fijar porque se empiezan a pedir su coche. ¿Hay alguna pregunta, Astrid, Dana, Adriana, Marco, Mauricio, Claudia, Andrea, Luis Felipe, Rodrigo, Alejandra, Sergio Remes y Bartolo Canul? ¿Alguna pregunta sobre todo lo que vimos en clase? Y si tienen alguna duda también durante la semana que estén leyendo, pueden formularla en el foro o dejarla en la parte donde están los anuncios de la semana y
con todo gusto les voy a dar contestación. A ver. ¿Alguna pregunta? No, todo muy claro. Por eso yo les sugiero, para que empiecen, aparte de todo lo que vimos hoy, empiecen a estudiar esos 29 artículos que los vamos a ver en una clase. Puede ser la próxima, puede ser la tercera. Digo, no se acabarían, pero sí que se empiecen a familiarizar con la cuestión dogmática de la Constitución, porque son los derechos de ustedes, las garantías individuales. Que empiecen, por ejemplo, abran su Constitución, lean el artículo primero, que es el básico, que habla de los derechos humanos, ya está en el rango constitucional, y ya continuamos en las próximas clases, porque si hablamos de 29 artículos y 5 semanas, estaríamos viendo aproximadamente 6 artículos por clase, o vemos una clase de puro artículo. La idea es que ustedes conozcan de qué trata cada artículo. No nada más decirles, es de libertad el número tal. No, pero ese número tal, ¿de qué trata? ¿De qué habla? ¿En qué consiste? Porque acuérdense cuando ustedes vean amparo, cuando se promueve una demanda de amparo y tú digas, me están violando el artículo tal, tú tienes, hay un apartado en la demanda de amparo que se llama conceptos de violación. Tienes que decir, ¿por qué consideras tú que te están violando esa garantía? Y ahí tienes que explicar. Esa garantía dice tal cosa. La autoridad está haciendo esto. Luego, si ustedes se dan cuenta, pueden apreciar de que efectivamente se está actualizando lo que está previendo la garantía de que se le debe respetar y no se le está. Ahí tendrían que plantear de esta manera. Pero previamente, con un presupuesto, vamos a decirlo así, tendrían que saber el contenido de qué trata cada artículo. Eso lo vamos a empezar a ver ya para la próxima clase. Empiecen en sus casas a leer el artículo primero de la Constitución, que habla de los derechos humanos. Es muy importante, jóvenes, para cuando ustedes lleguen a séptimo, en séptimo donde se ve el derecho, no cruce de amparo, ya ustedes ya vayan empapados de qué trata cada uno de sus derechos sustantivos públicos. ¿Qué dice cada artículo de la Constitución en cuanto a los derechos sustantivos, que son el 1 al 29? Eso es lo que me interesa. Ya ustedes verán más adelante el derecho constitucional, donde van a ahondar en la Constitución y de ahí también van a hacer mención de las garantías individuales y de los derechos humanos. Pero por lo pronto estamos hablando de esos derechos sustantivos públicos, las garantías individuales. Estamos hablando también, vamos a ver en clases posteriores, qué son y en qué consisten los derechos, y es lo que está actualmente en boga. ¿Alguna pregunta, Astrid, Ana, Adriana? Lean por favor su artículo primero de la Constitución. Bueno, si no hay si no hay dudas, preguntas relacionadas, quiero hacer una pregunta antes de cerrar la clase. A ver, Astrid, ¿cuáles son las dos partes de que se compone la Constitución? Acabo de mencionar una ahora. A ver, ¿cuál es? ¿Puedo contestar? Sí, claro. ¿Quién va a contestar? Adriana. Adriana. Sí, Es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática va de la 1 a la 29. Todo lo demás es la parte orgánica. perfecto. La dogmática, no se les olvide, la que contiene las garantías individuales. Esto es, pues bueno, jóvenes, me da gusto haber tenido otra clase con ustedes.
El cuestionario, pregunta Rodrigo Mucharaz Palomera. El cuestionario son 2 días, hasta el miércoles a las 23:59 horas cierra. No esperen hasta lo último. Tienen también su actividad de civil. O sea, tienen el resto del día de hoy, tienen el martes y tienen el miércoles. El miércoles cierra a las 23:59 horas. Y aprovechen, algunos lados creo que no están trabajando porque están en carnaval. Pero bueno, con la pandemia, lo que se está viviendo, ¿qué carnaval vamos a poder festejar? Hay que cuidarnos, sobre todo esas conglomeraciones de gente, esas muchedumbres, hay que evitarlas. ¿Por qué? Pues digo, lo de las vacunas está más lento que un caracol, pero no. Sí debe de haber, este año vamos a ver las vacunas, qué efecto van a tener, si se reduce los contagios y el número de difuntos, que es lo que esperamos. Y ya, digo, pasó la pandemia, este virus llegó para quedarse, pues ya vacunado, y todavía aún cuidándose, no porque ya te vacunaron, pues ya me voy a ir a un antro, me disco, no, vacunado y a seguirse cuidando, evitar esos encuentros con gente, y si van a ir a comer en un lado, uno o dos amigos, pues que traten de ir con su boca, si van a comer, se bajan y estar uno no cerca del otro. Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, de respecto a su tarea, ¿tienen alguna pregunta ahí? De su cuestionario. Profe, no tiene límite, o sea, en tiempo, ¿verdad? Para el cuestionario. ¿Perdón? No te escuché. O sea, la hora no tiene, ¿verdad? Límite para contestar el cuestionario. No hay, no tiene, solo cuando hay examen sí, que es 1 hora. Ahí no, por eso les digo, pues tienen ustedes oportunidad de contestar, son 2 intentos, y el cuestionario tiene un valor de 20 puntos. Y son preguntas sencillas, así como les estoy preguntando ahora. Y tienen su síntesis, o sea, ese extracto, esa guía que tienen cada semana para leer la síntesis y contestar su cuestionario. Los jóvenes, les agradezco mucho su fina atención a esta clase y estamos en contacto la próxima semana, que tenemos clase de lunes a las 8 de la mañana de civil y a las 11 de garantías fundamentales. Que tengan un excelente día y un gran inicio de semana. Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Con permiso. Buen día, Rodrigo.